Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar un artículo interesante que estábamos viendo y que en estos días estábamos tratando de analizar y tratar de comprender cómo es la mejor forma de realizar una prescripción de ejercicio basada, por supuesto, en toda la parte científica y tal vez romper algún paradigma que tengamos. Nosotros en rehabilitación cardíaca, en el Centro Nacional de Rehabilitación, utilizamos el sistema básicamente americano, las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva. Así que estábamos revisando y hemos sabido siempre que probablemente hay algunas cosas que se nos van a escapar. Sabemos ciertamente que entrenar a un paciente hay que ser individualizado, hay que ir poco a poco y que tenemos que romper paradigmas. Precisamente nos damos a la tarea de revisar y vamos a ver este interesante artículo que hacen los británicos en las que nos empezamos a cuestionar algunas de las cosas que realizamos en nuestro día a día. Entonces, este artículo nos dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que realmente la prescripción de ejercicio basado en las zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca de reserva eh, es la forma ideal? ¿Será que estamos excediendo el umbral anaeróbico ventilatorio en nuestros pacientes, en estos pacientes con enfermedad arterial coronaria? Pacientes que participan en los programas de rehabilitación cardíaca. Bueno, esta es una de las preguntas que vamos a tratar de contestar en esta mañana. Ojo, esto es un estudio, una pequeña revisión, un estudio que se realiza, pero no es algo de una evidencia sólida que nos vaya a decir que tenemos que radicalmente cambiar nuestra forma de trabajar, sino que aquí realmente es empezar a tener esa espinita, empezar a tener esa curiosidad por ver si debemos o no debemos cambiar nuestra forma de entrenamiento de nuestros pacientes y, por supuesto, adaptarnos en cada uno de nuestros contextos. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los compañeros. Y es que lo que tratan ellos es precisamente de comparar la prescripción de ejercicio en los programas de rehabilitación cardiovascular en el Reino Unido. Nosotros sabemos, ¿verdad?, acerca de la reducción de riesgo. Sin duda, los programas de rehabilitación cardíaca son una recomendación clase 1A. Sabemos que son beneficiosos, sabemos que van a disminuir la morbilidad, sabemos que van a disminuir la mortalidad en nuestros pacientes, pero no sabemos algunos detalles, por ejemplo, cuál es la dosis adecuada de prescripción. Conocemos bien la recomendación del ACSM, los 150 minutos de actividad física moderada semanal, la aeróbica, para obtener, ¿verdad? O 75 minutos de actividad física vigorosa, pero no sabemos tal vez cuál es la dosis exacta para cada paciente y ahí es donde nos va esta parte también en lo que llamamos la medicina de precisión. ¿Quién se beneficia más? ¿Quién se beneficia menos? ¿Quién será el que puede realmente tiene una capacidad de tener más beneficios a través de su fisiología, de su cuerpo? No lo sabemos bien, no lo tenemos muy bien claro en este momento. Y es que podemos decir que nuestros sistemas de entrenamiento se mantienen todavía con una carga continua, algunos con incorporación de intervalos de alta intensidad también, pero básicamente nuestros programas se basan en una prescripción de ejercicio físico continuo, trabajando en lo que está más disponible, que usualmente es la frecuencia cardíaca de reserva. Y ahí lo vamos a trabajar nosotros porcentualmente. Lo más común, entre un 40, un 70, un 40, un 80% de esa frecuencia cardíaca de reserva, por supuesto sumándose, ¿verdad?, a otros métodos de supervisión como la escala de percepción del esfuerzo de Borg, como el test del habla, el talk test, que podemos utilizar. Y algunos también porcentualmente, los que miden directamente, porcentualmente trabajando con porcentajes de consumo de oxígeno. Entonces, como mencioné anteriormente, la rehabilitación cardíaca sin duda, pero sin duda es beneficiosa en nuestros pacientes. Tenemos la disminución en la morbilidad, pacientes se hospitalizan menos, pacientes se enferman menos, pacientes sintomáticamente va a estar mejor. Paciente además tiene una disminución en la mortalidad consistentemente en los estudios, algunos más, algunos menos, pero es consistente la mortalidad o la disminución de la mortalidad por causa cardiovascular. Así que debe ser una recomendación básica, debe ser una recomendación rutinaria en todo paciente que pase por un evento cardiovascular.
Y sabemos también que la condición cardiorrespiratoria o la aptitud cardiorrespiratoria de un paciente es un predictor independiente superior al tabaquismo, superior a la hipertensión arterial, superior a la diabetes mellitus, a la obesidad, entre otros de nuestros factores de riesgo cardiovascular clásicos. Ahora, sabemos esta importancia, ciertamente se nos refieren pocos o un bajo porcentaje de los pacientes, tenemos que trabajar más en esto, en incentivar la referencia de los pacientes a los programas de rehabilitación cardíaca. Pero entonces, nosotros tenemos una indicación clara para nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál es el objetivo del estudio? Entonces, llegando a todo esto, como digo, ya conocemos la importancia de la rehabilitación cardíaca. Resulta que el estudio lo que quería o lo que planteaba es básicamente evaluar la precisión de la prescripción de ejercicio físico basada en la frecuencia cardíaca, en este caso, basada en la fórmula de frecuencia cardíaca porcentual de reserva versus el enfoque en los umbrales ventilatorios, sea el BT1, umbral aeróbico 1, y el umbral ventilatorio anaeróbico o el BT2 también. Entonces, la idea aquí era determinar qué precisión hay en estas prescripciones, cuál es la más adecuada, si realmente son consistentes unas con otras, pueden ser equivalentes incluso, sí o no, en los pacientes del Reino Unido. Entonces, vamos a ver qué van a hacer. Bueno, resulta que los colegas allá en el Reino Unido lo que hacen es empezar a obtener los datos, los recopilan a través de una evaluación inicial que realizan, son cohortes de pacientes, eso sí, separadas, donde unos van a realizar una ergoespirometría hasta esfuerzo máximo, es decir, hasta el agotamiento voluntario, evidentemente, que hacen estos pacientes para iniciar el programa de rehabilitación cardíaca. Ahora, estos pacientes, son una buena cantidad de pacientes, son 112 pacientes que participan del estudio y lo hacen mediante dos formas de realizarlo. Unos mediante un protocolo en ergoespirómetro, en ergómetro de pies, perdón, donde van a hacer un test incremental de 25 watts o un protocolo de 25 watts y otro grupo de pacientes lo hacen en una cinta caminadora o un tapiz rodante según el protocolo de Bruce modificado. Entonces, vean que ellos trabajan dos tipos de protocolos, dos tipos también de equipos biomecánicos para realizar la comparación y para buscar los resultados. Entonces, estos pacientes participan, los datos son recopilados mediante una medición directa de ergospirometría y se promedian los valores en los últimos 30 segundos de la ergoespirometría. Entonces, esto nos lleva a obtener los resultados. Por supuesto que se van a reportar los resultados del volumen máximo de oxígeno absoluto. Todo se lleva y se estandariza según la masa corporal del paciente también. Y dos investigadores independientes miden los umbrales ventilatorios. Si hay una diferencia o si hubo una diferencia, que un par de pacientes hubo una discrepancia, se llevaba a un tercer investigador y por consenso se obtenía los umbrales ventilatorios de forma adecuada. Así que realmente el estudio tiene su calidad, ¿verdad? En metodología, evidentemente también sus limitaciones. Entonces, ¿qué encontramos? Sí, lo que nos interesa es qué encontramos, cuáles son los resultados en este estudio. Bueno, lo que logramos encontrar o lo que se logra encontrar en este estudio es que todo hace indicar que probablemente las pautas actuales que utilizamos para la prescripción de ejercicio, que lo basamos básicamente en un porcentaje fijo de frecuencia cardíaca, y ojo, repito, frecuencia cardíaca de reserva, que es un poquito más exacto que la frecuencia cardíaca máxima clásica. Parece que este porcentaje fijo que utilizamos de frecuencia cardíaca es un poco inexacto para una buena proporción de los pacientes. Y ahorita vamos a ver por qué es un poco inexacto. Además, observamos esta razón que nos explica el punto anterior, y es que se encuentra que un buen porcentaje de los pacientes alcanzan el umbral anaeróbico en
aquí estamos otra vez, alcanzan el umbral anaeróbico en un porcentaje menor al 40% de la frecuencia cardíaca de reserva calculada. Entonces, vean la importancia, es decir, pacientes que inician en un trabajo que nosotros podríamos calificar incluso como ligero, parece que están alcanzando el umbral anaeróbico en esas cargas. Es decir, pequeñas cargas están produciendo o llevando al paciente a que lleguen a un momento donde ya no puede lavar lactato. Y eso evidentemente nos pone en un enorme problema porque nuestros programas inician usualmente a un 40% de esa frecuencia cardíaca de reserva. Esto podría indicarnos que estamos trabajando los pacientes en un rango de peligro, en un rango donde nuestros pacientes están trabajando o llegando rápidamente al umbral anaeróbico. Entonces, esto nos está rompiendo evidentemente un paradigma. Ahora, ¿qué tan extrapolable es a nuestro contexto? Pues no lo sabemos en este momento, pero al menos nos debe esto eh, llevar, ¿verdad? O encender las alarmas. Además, ¿qué es lo que encuentran también? Que un 30% de los pacientes con una alta aptitud física, y ojo, definiendo alta aptitud física como pacientes que en la primera valoración o en la ergoespirometría obtienen más de 7 METs o equivalentes metabólicos, pasan los METs y eso su equivalente en consumo de oxígeno, multiplicar ese número por 3.5 mililitros por kilo de oxígeno, perdón, por kilo por minuto. Entonces, cuando multiplicamos esto, lo que vemos es que esos pacientes de alta aptitud física, aproximadamente un 30% alcanzan su volumen o su umbral anaeróbico, perdón, después de un 70% de la frecuencia cardíaca de reserva. Es decir, a estos pacientes parece que los estamos trabajando bajo, o estamos siendo muy conservadores a la hora de trabajarlos, y a los pacientes que más bien tienen un estado basal más comprometido, parece que estamos siendo más bien muy agresivos a la hora de prescribirles ejercicio. Entonces, esto definitivamente nos enciende las alarmas. Esto nos tiene que poner al menos a pensar y analizar nuestros casos, saber qué está pasando, si son valores o situaciones que aplican a nuestro entorno, sí o no. Al menos debemos revisar nuestra forma de prescribir ejercicio en los programas de rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿qué nos dice esto en resumen? Bueno, que hay una necesidad de cambiar a pruebas de ejercicio de esfuerzo máximo. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer el real basal del paciente. No podemos continuar realizando pruebas submáximas, porque las pruebas submáximas nos están o llevando pacientes a que no los valoremos de forma adecuada, es decir, estamos subestimando su capacidad o estamos más bien sobreestimando a algunos pacientes. Entonces, vean la importancia de llevar y realizar una adecuada estratificación al inicio de un programa de rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo y resumimos? Que sin duda una de las mayores conclusiones del estudio es que el estado de la aptitud cardiorrespiratoria basal del paciente va afectando la prescripción de ejercicio físico. Y repito el porqué de esto. Pacientes con una menor capacidad cardiorrespiratoria inicial, menor fitness, pacientes de menos de 5 METs en primera valoración, son los que estamos alcanzando umbrales ventilatorios más tempranamente, umbrales anaeróbicos más tempranamente, y probablemente los estamos llevando a una zona peligrosa. Y los pacientes de una alta aptitud cardiorrespiratoria más bien están alcanzando tardíamente los umbrales anaeróbicos. Estos más bien los estamos probablemente llevando a un entrenamiento inefectivo o de poca efectividad al menos. Ahora, es importante también conocer de que hoy otra singularidad que tiene el estudio, y es que el estudio nos dice que varía también esta relación dependiendo de lo que midamos. Recordemos que mencioné que se hizo dos valoraciones, una en ciclo ergómetro vertical y otra se hizo en banda caminadora o tapiz rodante. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, que la relación entre la intensidad del ejercicio y el umbral anaeróbico ventilatorio es diferente, siendo o desplazándose más a la derecha en gráfica en el tapiz rodante o en la banda caminadora y más a la izquierda en
en el ciclorgómetro vertical. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, así en términos bien coloquiales, bien sencillos, que el paciente en el ergómetro vertical se fatiga más rápido o alcanza el umbral anaeróbico más rápido que en el tapiz rodante. Entonces, esto evidentemente también nos pone a pensar cuál es la forma más adecuada de valorar a un paciente. ¿Será que es en una banda caminadora? ¿Será que es en un ergómetro vertical? Por supuesto que todo hay que adaptar al paciente que vamos a analizar. No es lo mismo hacer una valoración de un paciente sano, motoramente íntegro, a realizar una prueba en un paciente con discapacidad motora, donde puede tenernos alterada el equilibrio, puede tenernos alterado la forma de caminar, entre otras cosas, donde tenemos que modificar nuestras pruebas. ¿Qué implicaciones nos va a dar esto en nuestros programas? Bueno, que la prescripción precisa del ejercicio tiene que ser minuciosa, tiene que ser realmente o llevarnos prácticamente a la medicina de precisión, donde analicemos a nuestros pacientes y donde veamos realmente qué es lo que va a ser beneficioso para él. Tiene que ser esa dosis exacta con un rango terapéutico estrecho, es decir, donde por debajo nos quedamos cortos, donde por arriba vamos a una dosis que puede ser peligrosa y tenemos que quedarnos más bien en ese rango adecuado. Y es un rango terapéutico estrecho. Así que la motivación aquí sea que primero tenemos que supervisar al paciente, tenemos que estar al lado del paciente. Esto no es hacer algoritmos teóricos, no es prescribir con un Excel, con un machote, no es prescribir de libro, es estar a la par del paciente, es ver al paciente, es ver las respuestas fisiológicas que está teniendo nuestro paciente en el momento, cómo se comportan las diferentes variables y todo eso integrarlo a una adecuada prescripción de ejercicio físico en cardiopatía. Sin embargo, ¿verdad? Todo suena muy bonito y conclusiones muy tal vez absolutas, pero no, también tenemos que tener claro que el estudio tiene sus limitaciones y entre las limitaciones que vemos es, número uno, tenemos comparación de papas con chayotes, diríamos en buen tico. Estamos comparando pacientes que caminan en un tapiz rodante o en una banda caminadora versus pacientes que hacen su prueba en un ergómetro vertical. Entonces, esto nos pone en dificultades porque si hubiéramos valorado al mismo paciente haciendo ambas pruebas, pues probablemente tuviéramos mejores conclusiones. Lo ideal hubiera sido precisamente lo que acabo de mencionar, que los pacientes hubieran realizado ambas modalidades de ergoespirometría. Pero probablemente el mayor problema aquí es, diríamos que del estudio, pero yo diría que más que del estudio es de la forma en que trabajamos muchas veces en los programas de rehabilitación cardíaca, es el enfoque de talla única, el enfoque donde yo mi prescripción la hago basado en un algoritmo y lo pongo un traje para todos. Es decir, 40-80% receta de libro para todos. Eso es un problema. Puede ser que pacientes los tengamos que trabajar al 90-95%, pacientes que tengamos que trabajar al 20-30%, pacientes que van a ser de libro, ahora y van a ser del 40-80, 60-80, 55-70. El punto aquí es que esto tiene que ser un traje a la medida. Tiene que ser cuando usted va donde el sastre y le hace un traje a la medida realmente para usted. No un genérico que vamos a utilizar para todos los pacientes, sino un traje a la medida. Es decir, nosotros vamos a prescribir al paciente lo que él necesita y para eso hay que estar a la par del paciente. Para eso hay que estar ahí, viendo cómo se comporta. No de lejos, sino viendo cómo se comporta el paciente. Por eso, nuestra recomendación siempre va a ser alto riesgo, relación 1-1, es decir, personal de salud 1, ¿verdad? O prescriptor a la par de un paciente. Moderado riesgo, podemos irnos a 2-3 y bajo riesgo 5-6-1 la relación. Entonces, vean que hay que estar a la par del paciente, definitivamente. Ahora, ¿qué podemos concluir del estudio? Bueno, es el estudio probablemente el primero. Hay otros, ¿verdad?, que ya lo han cuestionado y no es una sorpresa lo que nos estamos llevando con este estudio. Es decir,
No es una sorpresa en el sentido de que sepamos de que algunos pacientes se entrenaban por debajo y otros por encima de las metas, ¿no? Eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero este estudio viene a decirnos, bueno, se están entrenando no solo por debajo de las metas de frecuencia, sino que además están entrenando unos por debajo de su umbral anaeróbico y otros por encima de su umbral anaeróbico. Entonces, esto sí tiene que remover nuestros principios, nuestra forma de prescribir y tenemos que revisar minuciosamente cada una de nuestras prescripciones de los pacientes. Además, vemos, ¿verdad?, que muchos pacientes no van a alcanzar eso, es decir, ese umbral anaeróbico en los rangos recomendados de frecuencia cardíaca de reserva. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que muchas de nuestras prescripciones pueden ser inexactas. Además, vemos, y creo que es muy importante que lo tengamos bien claro, que el paciente de mayor aptitud cardiorrespiratoria inicial en la valoración inicial parece que es el que hay, ¿verdad?, que tratarlo o que al menos llevarlo un poquito más fuerte en el trabajo. Y al paciente de menor capacidad cardiorrespiratoria tenemos que ir más despacio, tenemos que ser más conservadores de forma adecuada, como les digo, individualizando, pero sin duda más conservadores. Esto no es un traje de talla única que nos queda a todos, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras singularidades y desde el hecho de tomar en cuenta la forma en que nuestro corazón se comporta, tenemos que también tomar en cuenta las condiciones musculoesqueléticas, neurológicas de nuestros pacientes, sus temores, su ansiedad. Todo esto va a influir en rendimiento, así que tenemos que estar a la par del paciente. Nosotros, y que sea nuestro punto final acá, sea nuestro mensaje más importante, y es que la prescripción de ejercicio nuestra tiene que ser, número uno, más precisa, número dos, específica para nuestros pacientes, basada en marcadores ventilatorios, también en frecuencia cardíaca de reserva real y en la condición cardiorrespiratoria inicial de nuestros pacientes, eso sí, valoradas con una prueba de esfuerzo máxima real. Así que nosotros, si hay algo que tenemos que tener claro es que tenemos, repito, insisto y enfatizo, debemos estar a la par de nuestro paciente. ¿Y cuáles son las recomendaciones del estudio? Bueno, lo mismo que acabamos de mencionar. Vamos a tratar de ahora prescribir, ¿verdad?, o enfocarnos en prescribir a través de umbrales ventilatorios para que seamos más precisos y efectivos. Además, vamos a insistir en que las pruebas de esfuerzo que realizamos sean máximas y no submáximas. Además, vamos a ajustar la prescripción de ejercicio según la aptitud de nuestros pacientes inicial. Y se nos da una recomendación más también, y es que podemos usar una herramienta de prescripción digital que tiene un componente pago, eso sí, que está el Expert, esta que ustedes tienen a la mano, y pueden ver en la última diapositiva el link para que accedan y revisen y prueben. Yo creo que todas nuestras herramientas, la tecnología está al alcance de nuestras manos, así que simplemente es esforzarnos, seguir lo que otros ya han caminado, aplicarlo y por supuesto nosotros también aportar. Además, tenemos que tratar de fomentar una mayor formación y educación en personal de salud que prescribe ejercicio físico en los programas de rehabilitación cardíaca, con el fin de que seamos más precisos y más efectivos. Y como les dije, aquí les pongo la diapositiva, pueden extraer al expert, ahí pueden ustedes ir a la página, si deciden tener la versión completa, ¿verdad? Simplemente es acceder y pagar el monto que se solicita y pueden utilizarla para la prescripción adecuada. Así que muchísimas gracias y que sea nuestro mensaje en este momento aumentar la precisión de la prescripción en los programas de rehabilitación cardíaca y que podamos seguir ayudando a nuestros pacientes para contribuir a esa disminución de morbilidad y mortalidad y por supuesto todo esto traducido en mejoría de la calidad de vida. Así que sea esta nuestra motivación en este día para seguir adelante y tratar de dar lo mejor por nuestros pacientes.